Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de Asufin, que como sabéis, organizamos todos los meses webinars para que estéis 100% formados e informados sobre educación financiera. Vamos a dejar un par de minutos porque vemos que ya os estáis empezando a unir. Habéis sido muchos los que os habéis registrado a este webinar sobre la reclamación de los gastos hipotecarios. Hicimos uno hace relativamente poco que también mucha gente os interesasteis en él, así que hemos decidido pues, organizar un nuevo webinar, en este caso con Marisa Protomartir, que ahora os la presentaré y es la persona que se va a encargar de realizar este webinar, para responder todas las preguntas que podéis tener sobre la reclamación de gastos hipotecarios. El webinar de hoy va a estar centrado, vamos a hacer una pequeña introducción para que os quede claro qué se puede reclamar, qué no, a qué nos referimos con el fin del plazo para reclamar. Así que, pero después ya será todo preguntas y respuestas, porque creemos también que es lo que más nos pedís, ¿no? Y lo que más necesitáis, que es responder todas vuestras dudas. Eh, Quiero recalcar también una cosa muy importante, que es dónde tenéis que hacer las preguntas. Porque si nos las ponéis por el chat, que ya estoy viendo que hay algún buenos días Dolores también, lo más fácil es que se nos pierdan. Porque allí vamos a estar poniéndose enlaces de interés, vais a estar comentando el webinar. Entonces, para que no se nos quede ninguna pregunta pendiente y que podamos responder todas, os pedimos que por favor lo hagáis a través del el menú preguntas y respuestas que encontráis aquí justo debajo de vuestra pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic y allí podéis enviar vuestra pregunta de forma anónima o indicando vuestro nombre. Vamos vemos ya cómo se estáis conectando las personas que estaban pendientes por iros uniendo, habéis sido muchos. Así que yo creo que ya sin más dilación voy a dar paso a Marisa para que empiece el webinar y enseguida vamos a empezar también con la parte de preguntas y respuestas. Que por favor, si tenéis alguna pregunta, dejárnosla ya por aquí. No esperéis al final para que si en cuanto termine Marisa su presentación, sí que podamos ya empezar con las preguntas. Bienvenida Marisa, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues si quieres empezar, adelante, en cuanto termine, si quieres la pequeña introducción, lo vemos y empezamos a leer las preguntas que vayan dejando los usuarios. Fenomenal. Bueno, pues me gustaría primero centrar un poquito el debate, ¿no? Sobre qué estamos hablando y por qué hay tantas preguntas en relación con los gastos hipotecarios, fundamentalmente respecto del plazo que tenemos para poder reclamarlos. Bueno, pues me gustaría recordar a todos que, sobre todo antes de la Ley de Crédito Inmobiliario del año 2019, las entidades bancarias en sus minutas, ¿no? En sus escrituras, los borradores de escrituras que envía la notaría y sobre los que todos hemos firmado nuestro préstamo hipotecario, incluía una cláusula, que suele ser la cláusula quinta, en la que establecía que todos los gastos derivados de la suscripción de dicho préstamo hipotecario, es decir, los de la notaría, los de inscripción de la hipoteca en el registro, que es obligatoria, ya que sin esta inscripción la hipoteca no existe, los de tasación y los de la gestoría que llevaba a cabo esos trámites de recoger la escritura del notario, llevarla al registro, liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados y luego cuando ya está inscrita la hipoteca en el registro, recogerla y darle tanto al banco como a los prestatarios cada uno su copia, pues esta cláusula imponía que todos los gastos los debía pagar el prestatario. Sobre esto se manifiesta el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2015 y en esta sentencia se establece que esta cláusula es abusiva en sus diferentes redacciones, porque todas vienen a decir lo mismo, estén como estén redactadas, por varios motivos. El principal, porque es una cláusula omnicomprensiva que impone al prestatario, impone al consumidor el pago de todos los gastos, independientemente de que fuera él solo o los dos, banco y prestatario, los interesados en celebrar ese contrato de préstamo hipotecario. Y en segundo lugar, porque imponía gastos, como por ejemplo el de gestoría, que no siendo imprescindibles para la suscripción del préstamo hipotecario, ya que solo son imprescindibles la tasación y la escritura y su inscripción en el registro, pues imponía gastos como el de gestoría, que como digo, no siendo imprescindible, se le hacía obligatorio
al prestatario no solo contratar una gestoría, sino además contratar la gestoría del banco. Y además, yo que he visto 800.000 expedientes de gastos, os diré que la gestoría del banco en el 99,99% de los casos es mucho más cara que cualesquiera otra gestoría que nosotros eligiéramos del mercado. Muchas veces he visto importes de 500 y de 700 euros de gestoría para una labor relativamente sencilla, como es, como digo, recoger la escritura del notario, llevarla al registro y luego recogerla del registro y llevarla al banco. De hecho, las gestorías lo hacen a través de mensajeros. Lo que quieras que den un servicio especial o razonado o que justifique eso. Bueno, como digo, en el año 2015 el Tribunal Supremo declara que esta cláusula es abusiva y entonces, bueno, pues todos los abogados y todos los afectados nos ponemos manos a la obra para recuperar esos importes indebidamente pagados. ¿Qué ocurre? Que la primera cuestión que se plantea es si al declararse esa cláusula nula significa que dado que los dos somos parte interesada en el préstamo, se deben de pagar estos gastos a medias o si por efecto de la nulidad y de la abusividad debería de pagarlos todos el banco. Entonces, en primer lugar, el Tribunal Supremo dicta una serie de sentencias en enero del 19 en el que dice que estos gastos deben de afrontarse a medias. Y también dicta una sentencia específicamente sobre el impuesto diciendo que, tal y como está redactada la ley del impuesto, el defecto de cláusula, es decir, desaparecida la cláusula por nula de la escritura, pues lo debe de pagar el préstamo. Bien. Este último inciso, el relativo al impuesto, se ha quedado así, porque la ley dice que lo tiene que pagar el que en su favor se libra el préstamo, que es el prestatario. Pero, sin embargo, respecto del resto de los gastos, como los abogados entendíamos que siendo la cláusula abusiva no se puede subsanar a través de una aplicación del derecho supletorio por parte del Tribunal Supremo y decir, bueno, se paga a medias, sino que por efecto, el efecto disuasorio que debe de tener la nulidad lo debía de pagar todo el banco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una nueva resolución que obligó al Tribunal Supremo en el año 21 a rectificar su doctrina y a establecer que por efecto de la nulidad el banco debe devolver todos los gastos excepto el impuesto. Una vez que se decidió esto, se abrió una segunda disputa, que es de cuánto tiempo disponemos para reclamar la restitución de esos. Y aquí hay que hacer una precisión conceptual importante, porque no estamos hablando del mismo supuesto cuando hablamos de gastos que cuando hablamos de cláusula suelo o de comisión de apertura o de hipoteca multidivisa. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los casos de los que estamos hablando de abusividad, la declaración de nulidad es imprescriptible. Es decir, siempre vamos a poder accionar para lograr una declaración de nulidad de esa cláusula y su expulsión del contrato, que no estamos nunca ya más vinculados por ese contrato. Pero en el caso de los gastos, a diferencia de lo que ocurre con la cláusula suelo, con la hipoteca multidivisa, con la comisión de apertura o con otras cláusulas abusivas, en el caso de los gastos no hemos pagado al banco en virtud de esa cláusula abusiva. Por ejemplo, en la cláusula suelo hemos estado pagando intereses al banco. Sin embargo, con la cláusula de gastos, lo que hemos hecho es pagar al notario, pagar al registrador, pagar al tasador, pagar a la gestoría. El banco no ha recibido dinero, pero el banco sí que se ha ahorrado ese dinero en la parte que a él le corresponde. Perdón. Entonces, en este caso, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo nos dicen, en el caso de los gastos, si bien la nulidad es imprescriptible, no lo es la reclamación de cantidad que se deriva de esa abusividad, que es una reclamación que se basa en un pago indebido, un pago que se ha hecho a terceras personas, pero en virtud de una cláusula nula, y por lo tanto, tal y como está configurada esa reclamación de cantidad en derecho español y en otros derechos nacionales de la Unión Europea, esta reclamación de cantidad sí está sujeta. ¿Y qué plazo es ese? Pues es un plazo que en España es para el territorio común 5 años y para territorios que tienen plazos de prescripción especial, como ocurre en Cataluña, ocurre en Baleares, es de 10 años.
¿Cuál es el problema? Porque 5 años, 10 años, pues está. El problema está a partir de qué día empezamos a contar esos 5 años o esos 10 años, lo que nos determinará hasta qué día vamos a poder reclamar esas cantidades que hemos pagado indebidamente en la cláusula, con la cláusula de uso. Pues bien, en este caso hay multitud de criterios. Tan es así que tanto un juzgado de Barcelona, el juzgado de primera instancia número 20 de Barcelona, como el propio Tribunal Supremo, se han visto en la obligación de proponer cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que nos aclare a partir de qué día tenemos que contar ese plazo de 5 años o ese plazo de 10 años, ¿no? Y ahora mismo estamos un poco en la inopia porque todavía no se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces las diferentes audiencias se manejan diferentes. Así, por ejemplo, en Barcelona y en Palma de Mallorca manejan el día en el que se pagaron esos gastos, ¿no? Y cuentan 10 años a partir de una fecha que ronda la fecha de otorgamiento del préstamo hipotecario, pues nosotros, pues claro, se pagan el mismo año, en diferentes días, pero se pagan el mismo año y en el mismo mes normalmente en el que hemos hecho el préstamo hipotecario. Este criterio el propio Tribunal Supremo lo ha descartado. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia ha dicho muchísimas veces y hasta el aburrimiento que este plazo para reclamar las cantidades no puede empezar a contar sino desde que el consumidor es consciente de que esa cláusula es abusiva, no le vincula y por lo tanto tiene derecho a que se le restituyan las cantidades. Por lo tanto, si el señor o la señora pagó sus gastos en el año 2004, en el año 2005, cuando fuera, sin saber que esa cláusula era nula y que no le vinculaba, pues obviamente no puede empezar a contar el plazo en esa. Como mínimo, tendría que empezar a contar desde que sabe que es nula, 2015, y desde que sabe que tiene derecho a restitución. En la primera sentencia que habla de restitución, el Tribunal Supremo, hemos dicho que es la del 2019. Enero del 19, 24 de enero del 19. Por eso, digamos que la fecha más conservadora sería esa fecha del 24 de enero del 19, a la que si le sumamos los 5 años, nos estaríamos poniendo en el 24 de enero del 24. Pero a este plazo, además, hay que sumarle los 82 días de confinamiento, porque durante ese plazo se suspendieron todos los plazos procesales en España por efecto del COVID, ya que no podíamos ni trabajar ni realizar actuaciones procesales y por lo tanto se decidió suspenderlos. Pero ojo, también hay otras fechas que se manejan. Se maneja, y para mí es la que tiene más lógica, que ese día 1 de contar el plazo sea en el que todos y cada uno de nosotros obtenemos nuestra propia sentencia que declara que nuestra cláusula de gastos en concreto es nula por abusivo. Esto es tanto como decir, y de ahí los detractores de esta doctrina, que es también imprescriptible, porque claro, si hasta que yo no demando la nulidad, no tengo sentencia de nulidad y no empieza el plazo, y como la nulidad es imprescriptible, pues yo podré, digamos, empujar el plazo todo lo posible hacia adelante, porque puedo reclamar la nulidad en cualquier caso y hasta que no tenga la nulidad no empieza a contar. Yo sé que esto es muy lioso, es tan lioso que estamos pendientes de que nos dé la solución el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero es verdad que todos tenemos que ser conscientes de que no es un plazo infinito y que una de las fechas que se manejan es esta de enero del 24 y que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se manifieste, pues no vamos a tener la certeza. Con lo cual, lo que aconseja la prudencia es que al menos reclamemos extrajudicialmente a nuestro banco los gastos para que esa reclamación extrajudicial interrumpa ese plazo y salvaguardemos nuestro derecho a reclamarlo. Siempre es importante actuar de forma conservadora y prudente en lo que se refiere a los pactos, a los plazos procesales. Y aunque contamos con el desahogo, ¿no?, de los 82 días del confinamiento, no está de más que seamos, como digo, conservadores y actuemos prudentemente y reclamemos cuanto antes.
Nosotros tenemos a disposición de todos los socios un modelo de reclamación extrajudicial que podéis encontrar en nuestra página web, pero verdaderamente valdría cualquier tipo de reclamación que enviemos a nuestro servicio de atención al cliente de nuestro banco, en el que hagamos constar que entendemos o que sospechamos que la cláusula de gastos que está incorporada en nuestra escritura hipotecaria es nula y que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, tenemos derecho a la restitución de los gastos. Es también aconsejable que incluyamos en esa reclamación qué gastos estamos reclamando. ¿Qué gastos son esos? Pues de acuerdo con ese mix de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, las del año 21, sobre la restitución de los gastos, van a ser el 50% de la factura de la notaría. Ojo, muchas veces hemos comprado el inmueble y hemos otorgado el préstamo hipotecario el mismo día. Entonces, tengamos la precaución de identificar correctamente la factura del notario que se refiere al préstamo hipotecario y no a la compraventa. En las compraventas con subrogación, igualmente en la factura va a venir separadito lo que es compraventa de lo que son los gastos de subrogación, que siempre son menos que los de otorgamiento de un préstamo hipotecario, pero que se cobran aparte. En segundo lugar, tenemos derecho a que se nos devuelva el 100% de los gastos de registro, igualmente los referidos al préstamo hipotecario. Y también tenemos derecho al 100% de los gastos de tasación y al 100% de los gastos de gestoría. Porque, como hemos dicho, la gestoría ni siquiera habíamos solicitado ni estábamos interesados en muchos casos en que nos hiciera el trámite de la gestoría. Bien, podíamos haberlo hecho nosotros mismos o con una gestoría de nosotros. También mucho cuidado con hipotecas posteriores al año 2019, porque lo normal es que la cláusula en estos casos no sea abusiva. Y también tener en cuenta que desde la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario del año 2019, los obligados a pagar los gastos de tasación somos los consumidores, ¿eh? Lo que pasa es que para hipotecas anteriores al año 2019, como esto no estaba regulado y el banco actuó de forma desleal y de mala fe y nos impuso esa cláusula, el Tribunal Supremo obliga a la restitución del 100% de los gastos. También tenemos que tener cuidado porque hay algunas escrituras cercanas al año 2019 en el que es posible que haya ya un reparto de los gastos. Que esto no quiere decir que el gasto sea equitativo y que en la cláusula se hiciera un reparto del 50% de los gastos. No, es posible que en ese reparto pues, el banco asumiera, por ejemplo, el gasto de registro y no asumiera ninguno más. Pero en ese caso ya no nos encontraríamos ante una cláusula abusiva y no tendríamos derecho a reclamar. Y mucho menos en aquellas cláusulas en las que se hace un reparto más o menos equitativo y se dice que unos gastos los paga el prestatario y otros gastos lo paga el prestamista, esto es el banco. Tenemos que tener también presente esta cuestión. Respecto de otras cláusulas, como digo, cláusula suelo, hipoteca multidivisa o comisión de apertura, como el dinero lo ha recibido directamente el banco, su restitución sería un efecto inherente a la nulidad y en principio no estaría sujeta a plazos de prescripción como si lo está la cláusula de uso. Espero con esto haber fijado más o menos el objeto de la cuestión y si queréis podríamos ahora tratar de ir resolviendo las preguntas y respuestas y seguro que a través de las preguntas y respuestas salen más preguntas que podemos resolver. Perfecto, pues muchas gracias, Marisa. Yo creo que ha estado todo más que claro. Así que ya tenemos alguna pregunta. Os recordamos que subiremos este webinar a YouTube para que podáis ver pues, la explicación de Marisa, sobre todo en la parte de los gastos y que tengáis claro qué gastos se pueden reclamar, qué gastos no y cómo tenéis que hacerlo. Y quedamos a vuestra disposición tanto eso para el modelo de reclamación extrajudicial que os decíamos que tenemos en Asufin, como por si queréis iniciar ya los trámites para demandar y reclamar los gastos hipotecarios. Así que Claro, es importante esto, no corre muchísima prisa porque tenemos esos 82 días, ¿no? Del confinamiento, pero esto eterno no es. Entonces, bueno, pues es un buen momento, ¿no? Ahora porque además es una cosa que, no, como digo, no cuesta mucho esfuerzo, es rellenar un par de, bueno, coger 4 papelitos, mandarlo, rellenar la hoja de encargo, con otros abogados es igual, no tiene mayor complejidad. Y bueno, nos olvidamos de esto y dentro de X tiempo, bueno, pues nos dan la alegría de que nos han llegado
euretes. Bueno, que siempre van a ser muy bienvenidos. Así que lo que os comentábamos, pues ya quedamos tanto Marisa como yo, como el resto del equipo de Asofin, a vuestra disposición para cualquier duda y para que queráis, para que podáis reclamar los gastos si así lo queréis. Así que yo creo que ya sin más dilación, pues vamos a cerrar el webinar. Os va a salir una pequeña encuesta en la pantalla. Nada, tardáis un par de minutitos en completarla y para nosotros es muy importante que lo hagáis porque así nos ayudáis también a saber qué temas os interesan de cara a preparar los webinars ya en el calendario de 2024. Así que muchísimas gracias, Marisa, por tu Muchísimas participación. Ha sido gracias un a placer. todos, feliz Navidad y no dejes para mañana lo que puedas. Nos lo apuntamos. Feliz Navidad a todos y feliz año.